Vengo porque me siento comprometido con la novela y me siento comprometido con Adán como autor de la novela, aunque se quite el tiro a lo largo de la novela, y ahora vamos a hablar de eso. Creo que es una novela que merece que le dediquemos tiempo. Sale y cae en un momento, digamos, de nuestra narrativa, donde pienso yo que estamos en una situación bastante irrelevante, no se está produciendo obra significativa, aparece muy esporádico, pareciera que los novelistas están como en crisis, porque o les toma demasiado tiempo construir su obra, pero en los últimos tiempos hemos experimentado un decrecimiento editorial en esa área, y son muy contados a lo largo de 12 meses lo que aparece. Creo que este año en el medio local que merezca la atención y alguna importancia solamente se han producido, tal vez se han publicado 3 o 4 novelas, tal vez como mucho. Dentro de ellas yo ubico Malanga, de Adán. Yo no conocía a Adán como narrador, lo conocía como poeta y como librero, o quizás más bien como librero y posteriormente como poeta, pero no conocía esta otra faceta de él, que debo decir que me ha impresionado muy gratamente, porque encuentro que para hacer su ópera prima se ha propuesto un trabajo de una gran envergadura, que tiene múltiples aristas para lectura y para discusión también, porque es un texto que de alguna manera reflexiona y también genera antagonismo con respecto a lo que se puede considerar como la tradición narrativa, el concepto tradicional de novela, y no me refiero a la novela decimonónica que tenía un principio, un medio y un final, sino inclusive la novela del siglo XX, que es una novela muchísimo más llena de experimentación, con un juego estructural distinto, donde el concepto del tiempo pasa a cobrar un gran valor y nos permite de alguna manera comenzar la historia en diferentes etapas de su desarrollo. No sé, en algunas novelas el personaje aparece en su cama, en un momento de agonía, y a partir de ahí hay un flashback que lo lleva hacia atrás en el tiempo, para mencionar una. Novelas conocidas, La muerte de Artemio Cruz, la ruta de su evasión, para mostrar algunos de esos textos. Pero esto lo que quiero decir es que toda época va generando y proponiendo nuevas alternativas en el estilo narrativo. Yo no conocía, como digo, la obra de Adán. Creo que no la conozco todavía, he empezado a acercarme a ella, me ha llamado la atención lo que he visto, porque precisamente sobre este tema de la estructura narrativa, hace algún tiempo veíamos a Adán en redes sociales, que generó una serie de publicaciones donde preguntaba y de alguna manera agredía o provocaba a la gente para que le respondieran qué consideraban que era una novela, cuál era la importancia del narrador, cuál es la importancia de la historia, cuál es el concepto de novela social, el compromiso, y de alguna manera de todo hubo, ¿verdad? Habían algunos que hacían cátedra y elaboraban pequeñas teorías del sentido y de la utilidad de la narración, la importancia del narrador, la importancia de la historia, etc. Todos esos conceptos, y uno se preguntaba, ¿en qué estará? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Será que va a escribir un libro de teoría literaria o en qué está? Bueno, Malanga nos responde eso, porque Malanga es esencialmente, a mi juicio, un documento narrativo donde el autor cuestiona y de alguna manera desnuda
los diferentes componentes que integran el hilo de la novela actual. Entonces, hay muchas cosas en ella que me llaman la atención, porque, por ejemplo, si nosotros en nuestro tiempo le damos una gran importancia al narrador dentro de la historia y establecemos que el narrador además es alguien ajeno al autor y que además ese narrador puede tomar diferentes perspectivas, puede ser omnisciente, una especie de Dios, de divinidad, que conoce no solamente el mundo que recrea, sino que además conoce el mundo interior de los personajes, puede verlo y de alguna manera también utilizarlo para sus intenciones. De pronto esto no le gusta a Adán, o no le queda claro, o no le resulta convincente, y entonces también se mete a reflexionar sobre el tipo de narrador testigo, el narrador protagonista, y empezamos a tener una novela donde confluyen diferentes tipos de narradores, y donde no solamente confluyen diferentes tipos de narradores, sino que en algún momento surge una voz que además empieza a cuestionar además al mismo autor, y empieza a quitarle relevancia e importancia, y hasta lo ofende, y hasta en algún momento hay una separación entre el autor y otro individuo que se desdobla y que de alguna manera se introduce en la novela y se mantiene ahí seguido. Entonces el autor se parte en dos, y tenemos que hay un cobarde que se separa de todo, que se llama Adán, y que hay otro más valiente, que es su alter ego, ¿verdad?, que asume el reto, se amarra los pantalones y se mete en la novela y se compra la bronca. Entonces resulta que quien narra o quien está hablándonos de alguna manera es Vivas, ¿verdad?, y Adán se nos sale, él se lava las manos y se pone a un lado. Nosotros, frente a aquello, lo que tenemos que ver es si lo logra o si no lo logra, si él logra evadirse o si no logra evadirse. Creo que de alguna manera la lectura podría insinuarnos cosas, pero es que también la lectura de la obra propone, sugiere, dispone y además oculta. Es una novela donde realmente no hay una historia central. Es una novela que está construida a base de múltiples voces, pero no es las voces de un coro. Es un coro, uno escucha un coro, de pronto oye uno múltiples voces y escucha uno una armonía extraordinaria, ¿verdad? No, aquí es más un cacareo. Tal vez por eso entiende uno la imagen de la gallina, porque nosotros encontramos eso, hay una deliberada e intencionada deseo de proponer un montón de voces que probablemente en algún momento nos sugieran la experiencia de Babel, donde todos hablan aparentemente y se entienden poco o no se entienden entre sí. No hay esa armonía, y creo que es deliberado, porque en el fondo en Malanga lo que asistimos es precisamente eso, a un mundo caótico donde estamos cuestionando la estructura literaria por un lado, y de alguna manera a través de ese cuestionamiento de la estructura literaria estamos proponiendo una forma nueva de contar, pero a su vez también estamos trayendo para esa intención un volumen a veces abrumador de voces, algunas con mayor presencia que otras, algunas que solo aparecen aisladas y parecen nada más como balbuceos, y otras que además atraviesan el texto y aparecen en varias partes, y se nos vuelve una novela interesante para leer, porque por un lado tratamos de entender realmente quién diablos está narrando y qué es lo que nos está contando, y después nos empieza a llamar la atención también la historia que cuenta, porque si bien es cierto, no hay una historia unitaria que amarre el relato, lo que amarra el relato, a mi juicio, es Malanga. Malanga es una especie de universo macondiano, impreciso, en gran medida, que bien puede ser una isla
puede ser un puerto, puede ser una nación, puede ser un vecindario, puede ser muchas cosas y puede ser ninguna, pero tiene esos perímetros que de alguna manera son oscuros y difusos deliberadamente, y en ese punto se nos vuelve también una especie de escenario atemporal donde ocurre todo y no ocurre nada, porque así es, ¿verdad? Son muchas voces, muchas situaciones, personajes que empiezan a desarrollarse pero no culminan, simplemente se interrumpen, desaparecen. Como ven, tengo ya rato de estar hablando porque decidí que el grupo es tan agradable que era mejor intentar recuperar de memoria lo que la novela me provoca que ponerme a leer el texto que escribí. Sobre esta base voy a leerles nada más, para tal vez ilustrar algo de todo esto que estoy diciendo, algunos pasajes que me robé de la novela para que ustedes tengan una idea de qué estoy tratando de decir. Por ejemplo, posibles pistas para ubicar Malanga: país misógino, homófobo, clasista, fanfarrón, disque blanco, aunque en realidad padecemos de la maldita cultura del incesto que nos depara algunos problemas de salud y también de la bendición del mestizaje. Pretendemos cierto supremacismo, pero disimulado. Es importante recordar que en siglos pasados Malanga derrotó a gringos invasores, esa gesta que dicen construyó la identidad nacional mediante el mito de un héroe patriota. ¿Quién es el responsable detrás de Malanga? El mismo texto nos dice que Adán Vivas no ha escrito Malanga. La novela es un proyecto de muchas manos que nos ha llevado años de trabajo. Si se parece o no al país que habito, no me importa. Malanga es territorio autónomo y nosotros una villeta pro-yanqui. Esto es lo que extraemos de la lectura. Algunas de las voces en Malanga dicen estas cosas e inclusive le quitan la autoría a Adán Vivas de este documento y se nos vuelve de alguna manera un plagiador, un autor de pastiche, porque eso es, la novela busca eso, juega con eso, juega con el concepto del pastiche, el concepto de la mímesis, el concepto de quién es realmente el autor, o cuál es el valor del personaje, en cuántas personas, cuál es la relación entre el autor y el narrador, dónde se separan. Esas cosas interesantes que nos propone y que nos ayuda a reflexionar, y yo siento que quizás en ese sentido, estar esta tarde aquí en la academia, yo pensaba, bueno, es lo más antiacadémico que puede existir esta novela para ir a hablar de ella ahí, pero también coincido en que es una novela que es riquísima para un enfoque académico, porque creo que daría para varias tesis sobre conceptos de autor, sobre conceptos de narrador y otros más, a los que son muy proclives los estudiantes de filología, por lo menos en mi tiempo, ¿verdad? Cuando yo era estudiante de filología. Dice además, pero ¿a qué se deben esas aproximaciones que hago a la historia? Digo yo, que tengo entre manos, como preludio a lo que me propongo intentar transmitir. Se debe a que priva el interés de plantear dos de los componentes principales de esta propuesta, como son el tema del realismo y su forma de abordarlo, y paralelamente, aunque no menos importante, el tema de la estructura narrativa. Malanga es una propuesta donde el autor reflexiona sobre temas esenciales al género novelesco, ya lo digo, como son autoría, importancia del narrador, origen de la historia, manejo del realismo, empleo del tiempo dentro del relato y otros principios no menos importantes. Mientras lo hace y aplica, el autor desarrolla la historia que no es tal, porque también la historia es una falacia. Habría que decir que Malanga consiste en una novela satírica, sarcástica, en la que existe una distorsión disparatada de la realidad, o quizá más bien existe una realidad disparatada, que de manera satírica se nos presenta en múltiples sketches, situaciones dialógicas que tienen lugar entre personajes disímiles, que se internan en las intrincadas redes de una sociedad caótica y hasta cierto punto demencial, como es este universo de Malanga, poseedora de acentos macondianos, donde todo es posible y absurdo a la vez, donde la realidad no es lo que se mira, sino lo que subyace bajo esa atmósfera adulterada en la que coexisten y hasta se superponen personalidades y personajes, figuras secundarias y sombras.
Yo escribí tal vez demasiado, no los quiero aburrir con eso. Con base en lo que he dicho, que en realidad lo que yo sostengo es una novela donde el tema de la estructura narrativa es fundamental y creo que es una estructura narrativa muy bien lograda. Creo que es quizás el valor para mí más interesante, porque es el que le permite de alguna manera también darle algún sentido a la historia y cohesionarla como la cohesiona. Adam tiene un sentido, yo me imagino que era bueno en ajedrez o en juegos cerebrales, porque tiene un sentido del orden, ¿verdad? A pesar de que es una novela caótica, vean ustedes que es una novela que cuestiona la estructura narrativa. Vean ustedes que es una novela que está dividida en un prólogo, bueno, un proemio, como se llame, un prefacio, lo llama. Luego las subdivide la novela en 7 capítulos o 7 grandes secciones. Al final construye un epílogo y, como si no fuera suficiente, además agrega la carta de un autor, de un lector que supuestamente leyó la novela antes de que fuera publicada y dada a conocer, y le envía un texto donde le da su criterio sobre la novela. Entonces, la novela no solamente cuestiona la estructura narrativa, sino que además busca simultáneamente y de manera jocosa proponernos una novela radicalmente y muy bien estructurada. Y es tan obsesivo el autor en la construcción de esto, que no satisfecho con la obra impresa y publicada que ya nosotros vemos aquí todo, hace unos días en redes sociales publicó un prólogo inédito a la novela. ¿Verdad? O sea, un prólogo, y entonces dijo que no lo había metido porque le salía muy caro meterlo en papel. Sabemos que es un chiste como todo, porque en realidad lo que quiso hacer con el prólogo fue, además de eso, curarse en salud y lavarse las manos, que tipos como yo vienen a decir esas estupideces aquí en público, y ya por lo menos ya les dejó claro de qué se trata, y no es lo que yo digo, sino como él lo puso ahí, que yo más o menos coincido con él ahí, pero prefiero decirlo a mi manera, y Malanga lo permite. Entonces vean qué interesante, es una novela de alguna manera que tiene ese juego. Por un lado cuestiona y se replantea el tema de la estructura narrativa, la importancia, el valor de los narradores, la relación con el autor y todo esto, la historia misma, y además de eso construye un cosmos, un mundo, que es este mundo de Malanga, tan macondiano en algunos casos, en unas cosas, y tan realista en otros, que a ratos sí, como él dice, y se quita el tiro, que aunque se nos parezca un poco, sí, porque de alguna forma en Malanga nosotros asistimos a un universo muy tercermundista, muy latinoamericano, muy lleno de sicarios, de políticos corruptos, de ese tipo de personajes a los que estamos acostumbrados. Y hace unos días que veíamos el escándalo este de SIR, de los chinos golpeando empleadas y con cuestiones de esclavismo, yo decía, es Malanga, eso se salió de Malanga, es como que Malanga abrió las páginas y se le salió. Lo de hoy de la selección de fútbol, el ridículo, el escándalo, el desastre, pareciera que es el equipo de fútbol de Malanga, de verdad, que va a Qatar a hacer esas barbaridades, y dentro de la lógica de Malanga es perfectamente comprensible y aceptable lo que pasó. Algo me parecía, y yo decía, no han leído Malanga, pero lo que pasó hoy es normal, es que la novela está ocurriendo. No, es que no le dio tiempo. ¿Verdad? Se precipitó. Entonces ahora creo que viene eso, si sacó el prólogo, ¿verdad? Post libro, ahora va a sacarnos el epílogo de Malanga, que son esas malongueadas que estamos viendo que coexisten a nosotros allá afuera. Entonces, eso es lo agradable de esta novela, ¿verdad? Que pareciera que es una novela que no es cerrada, que es una novela abierta, que es una novela que no está terminada, que es una novela que propone un mundo que no terminó ahí, sino que sigue, y que las historias de ahí de alguna manera se transforman, y que nosotros de pronto empezamos a ver el mundo a nuestro alrededor y sentimos que Malanga está ocurriendo a nuestro lado, ¿me entendés? ¿Qué ocurre aquí? Eso es lo que me llama la atención, ¿verdad? Y para terminar ya esta intervención así
tan desordenada, decirles que, por ejemplo, Malanga comienza a hablar de los libreros, que también tienen lugar aquí, y es donde empieza, porque además de eso, no solamente cuestiona el género narrativo, la novela, sino que además de eso cuestiona el mundo bibliográfico, la cultura, el escenario en el cual se desarrollan los autores, y sobre todo en nuestro tiempo, qué nos hace importantes frente a la sociedad, el talento con que hacemos una obra o el talento con que el mercadeo nos vende frente a los demás. ¿Qué es más importante? ¿Ser un buen escritor o ser un escritor de imagen? Que no es lo mismo. Ese tipo de cosas es las que aquí están y que merecen atención, que merecen leerse y creo yo que merecen discutirse. Está claro que, digamos, en Malanga todo comienza en una bodega de libros que no circulan, donde un grupo de mercaderes bibliófilos discuten sobre las mejores opciones para mover todo aquel dinero empantanado. Desde un principio no hay preocupación por el contenido de las obras, por los mensajes que allí se almacenan, sino por la desesperante realidad de tener tanto título empantanado y los bolsillos vacíos. Está claro que en el mundo de Malanga los escritores no venden y los libros no se venden. En consecuencia, los libreros, los inversionistas, los vendedores callejeros y otros mediadores entre el texto y el lector sufren de severos problemas de liquidez y acumulación de obras en las estanterías. Ya de entrada, la historia nos plantea un tema crítico en el mercadeo del libro, como es la escogencia de las obras, la selección de autores dentro de un plan editorial, las medidas de mercadeo que en torno a esas obras se determinen. La historia se mete con autores, editores, dueños de empresas editoriales, pero quizás no tocan a los lectores con la misma intensidad. Es un terreno en el que no incursiona tan abundantemente, quizás no sea importante, pero como se mete con todos, es justo señalar que con todos, menos con los lectores, aunque sí lo hace, ya lo voy a comentar. En todo caso, parece que al final lo que importa no es lo que se escriba, sino quién lo escriba. Pues los escritores que están en los pináculos de la fama en el universo de Malanga son igual de malvivientes que los editores y los libreros, que han alcanzado el sitial de honor donde se encuentran gracias a movidas estratégicas y a calidad literaria. En un mercado visto así, queda claro que no importa tanto la calidad de lo escrito, sino la maquinaria que hay detrás. Y debo retractarme, porque el texto de manera indirecta se mete con un lector, el tipo veleta, que no selecciona autores por la calidad de los contenidos de sus escritos, sino por la imagen pública de la que gozan. Como indicamos, la novela comienza con una reflexión sobre el mundillo literario y a partir de allí surgen una serie de personajes, algunos de los cuales vuelven a aparecer en algunos episodios posteriores y retoman el hilo narrativo de su historia, con episodios aludinos que ayudan a echar leña al fuego, a provocar la espiral narrativa que caracteriza el relato. Termina la novela, sin embargo, con una alusión a Malanga, convertida en una posible narconación. Todo ello tan posible como imposible, pero verosímil, y como tal convincente. Dice el autor en algún momento, o alguno de los personajes, toda Malanga es un desordenado hormiguero. Uno cree que va o viene, pero vegeta. Sí, es así. Y con ello creo nos ayuda a entender mejor el caos narrativo que enfrentamos y esa sensación que nos acompaña durante su lectura, de sentir que pasamos y pasamos páginas, pero nada ocurre y no avanzamos. A pesar de ser una historia tan llena de personajes y situaciones, percibo una enorme soledad que parece ser consustancial a los personajes mismos, quienes aún en grupos se mantienen aislados y solitarios, como si la colectividad misma dependiera y tuviera sentido solamente en la soledad de cada uno. Sin ser optimista, el universo de Malanga está rodeado de un pesimismo esperanzador que se percibe en la inventiva de sus personajes, tan expuestos a un contexto que los consume y ante el cual se rehúsan a claudicar, aferrados a su imaginación, a su maña, a un impulso natural de supervivencia. Al final, luego de su lectura, pensamos que Malanga trata mucho sobre gallinas, pero poco sobre huevos. Aunque todo el follaje que hemos leído de alguna manera tenga que ver con el esfuerzo de poner el huevo. Sino que lo diga Isidro Pelapapas, el más distinguido escritor de Malanga y un profundo conocedor de los hilos que se emplean en el manejo de jurados y la fabricación de premios.
nada más oportuno en estos momentos del cierre del año 2022, donde nuestros escritores publicados durante este año suenan con ganarse la Quillava Echeverría, tanto que le cogen odio a los colegas que como ellos publicaron obra durante el mismo periodo, pues les hacen sombra. Y entonces se les combate con ninguneo y manipulación de jurados. Pareciera con ello que Malanga se convierte en una propuesta de solapado ácido realista, un retrato sin ansiolíticos de lo que ocultan las sonrisas y los falsos gestos en público. Eso es lo que tengo que decir.